Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Whiskey Talks. Nuestro invitado de hoy, Lenín Pérez Pérez, CCO y socio del IHF Saatchi & Saatchi Venezuela. Egresado de la Escuela de Periodismo, Lenín llega al IHF Saatchi & Saatchi en 1996. Galardonado en varios festivales publicitarios, ha cultivado la tradición creativa de la agencia a la que pertenece desde hace 20 años y de la que es socio hace 14. Dicta el curso de escritura creativa para redactores publicitarios y recientemente la editorial Penguin Random House Mondadori editó su primer libro, Microcuentos de amor, lluvia y dinosaurios. Bienvenido, Lenín Pérez Pérez. ¿Cómo estás, querido amigo? Emocionado. Sabes que una de las primeras cosas que yo aprendí en este negocio es a decir, cuando estás nervioso, que estás emocionado, porque sí, los anunciantes y los clientes que te escuchan te perdonan muchas más cosas. Mi querido Lenín, a ver, ¿cómo estás viviendo toda esta situación? Además, en una ciudad y en un país que ya por naturaleza vive convulsionado. Entonces ya tenemos, en este momento ya llevamos un poco más de casi 5 meses con este encierro. Yo estaba en Venezuela justo antes que cerraran la frontera. Fui a filmar un proyecto y salí en el último avión que dejaron salir rumbo a Colombia. En ese momento cerraron. Eso fue aproximadamente 16 de marzo. Han pasado ya prácticamente 5 meses. ¿Cómo has vivido todo esto? Entendiendo que Caracas y Venezuela ya de antemano tienen una circunstancia bastante particular, ¿no? Evidentemente, lo comentaba hace unos días junto a un equipo de profesionales precisamente de México, de la Universidad de la Ibero, y les contaba un poco sin ánimos de hacernos la víctima, pero bueno, sí, somos víctimas de muchas cosas, pero no necesariamente ese es el camino para salir de donde estamos, ¿no? Y les contaba que a diferencia de lo que podía ocurrir con muchos otros países, el gran problema de nosotros estaba asociado básicamente a un retraso que se dan en muchas, digamos, esferas de lo nacional. Es decir, una economía que desde el 2016 está en hiperinflación, ya sabemos lo que pasa con los servicios públicos, de alguna manera la educación, salieron en los últimos 3, 4 años 5 millones de venezolanos del país. Estamos hablando de ingenieros, de una industria petrolera que era, bueno, estaba 1 o 2 del mundo. Entonces, básicamente lo que yo intentaba ponerlo en esfera es que cualquier fórmula que se aplicara de cara al COVID en cualquiera de sus flancos a atacar, era muy distinto, era muy distinto en nuestro país. Que de alguna manera estamos acostumbrados a esa, digamos, precariedad. No necesariamente. Yo creo y esto apartando palabras tan pavosas como resiliencia y todo esto, básicamente aquí hay todavía un importante grupo de profesionales, no solamente en el área en la que nosotros trabajamos, sino en muchas otras áreas que está respondiendo a las pocas o mermadas necesidades que tenga el país. Claro. Sigue existiendo una gran empresa de alimentos, como es el Grupo Polar. En los primeros tiempos, yo era uno de los que pensaba que iba a haber un desabastecimiento aún más importante. Sigue habiendo, digamos, un nivel de producción importante, aunque también es cierto que hay menos personas con acceso a esos bienes. Entonces, digamos que hay una mezcla allí de elementos que
que son de difícil comprensión cuando intentas, digamos, exponerlo de cara al mundo, pero que para nosotros no son, no son otra cosa que la consecuencia. Ahora mismo el miedo a enfermarse tiene más que ver con las posibilidades de atención que con el impacto que pueda tener el virus sobre el organismo. Y eso, aunque pareciera una tontería, es el origen de muchas conductas, pues, de cómo enfrentamos las cosas. Aunque eres socio de Liachef, tienes una responsabilidad en una empresa, has cambiado y reinventado muchísimo desde que estás en la agencia, 20 años estando en la agencia o un poco más y un poco más de 14 como socio también. Por alguna razón hoy en día te veo mucho más relajado, yo te veo tranquilo. O sea, más allá de cualquier cosa, yo te veo a ti como una persona más tranquila. Incluso cuando veo tus fotos de hoy comparadas con fotos de hace 15 años donde eras todo un dandy, todo así, tío, coño, Lenin se relajó. ¿Cuál es ese secreto, brother? Yo sí, y tú lo sabes, no sabes, me sorprende el análisis que estás haciendo, porque la verdad es que me conoces muy bien. Yo tenía antes muchas más preocupaciones. Yo estaba más preocupado por encontrar mi lugar, no solamente en la industria, y no me daba cuenta que ya lo tenía, sino además mi lugar en el futuro de lo que estuviese asociado a la creatividad en general. Uh-huh. El día que yo salí del closet en términos de solo ser, de solo comportarme y que solo mostrar mi faceta como creativo publicitario, ese día fui mucho más feliz, ¿no? Es decir, eh, por un lado, digamos, encontré herramientas que sí me han permitido, ante toda esta furia del storytelling y todas estas cosas, incorporar elementos que son clásicos de la narrativa y la narración de discursos en todas las cosas que hago, desde un documental que nos encargan hasta una canción que nos encargan o como te he dicho en algunas oportunidades, hasta un folleto. Descubrí que podía navegar en esas dos aguas, incorporar, ir y venir de allí. Y por sobre todo que a la gente le gustaba eso. La gente no se sienta a consumir frente a la pantalla de su computadora o frente a su celular a consumir publicidad. Se sienta a entretenerse. Procuremos que todo aquello que hagamos tenga más que ver con el entretenimiento. Entonces la respuesta es sí. He cambiado algunas cosas. Yo vuelvo y te digo, te compro el punto. Yo era muy severo. Truman Capote dice en el prólogo de Música para Camaleones que cuando Dios te da un talento también te da un látigo. Y en este sentido José María de Viana dice algo muy relevante, que uno recuerda poco las cosas buenas que ha hecho. En cambio las cosas malas, uno está constantemente sobre ellas y bueno, la gran verdad es que ocurren tantas cosas en tu vida, haces tanto, que bueno, debería permitirte a hacer cosas más relevantes, que te llenen mucho más. Siempre estuviste muy ligado a la literatura. La literatura para ti ha sido no solamente escribir, sino leer. ¿Hay algo en particular que desde el nacimiento de las redes sociales tú creaste, que fue microcuentos? Eso en Twitter. Y eso se cristalizó en un libro que lograste publicar justamente en Barcelona, que se llama Microcuentos de Amor, Lluvia y Dinosaurios. ¿Qué tiene que ver justamente todo esto de la literatura en ese crecimiento, tanto en lo profesional como creativo, como en lo humano de lo que conversábamos antes? Fíjate que en esos puentes de lo que yo te hablaba inicialmente, Burnett, que decía que una valla perfecta debería contener un mensaje que no supere las 7 palabras. El microcuentos
más famoso en español, que es de Monterroso, hondureño, pero digamos, creado en Guatemala, es aquel del dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y se considera la pieza mínima en español más completa que existe como historia. Cuando esas 7 palabras que representan tanto para un género literario, tú estableces el vínculo de una cosa que dijo una persona tan relevante, tan importante para la publicidad moderna, como fue el Leo Burnett. Tú dices, oye, esto tiene más vínculo de lo que uno imagina. Yo creo que con mi cuenta en Twitter, como en 2009, hubo un evento en la Quinta Esmeralda que quedaba muy cerca de la oficina, vino uno de los mentores, de los creadores, y yo subí corriendo y creé una cuenta y bueno, ahora qué hago con esta cuenta. Y bueno, comencé al día siguiente, empiezo a pensar qué producto podía desarrollarse en microcuento que resultara, digamos, entretenido, diera información y llamara a la acción. Ese mismo día creo un microcuento con el afán de ser como un curador. Digo, bueno, de esto. Y bueno, ¿qué pasa? Comienza todo esto. Y sí, la cuenta va creciendo. La creo en Facebook también y llega un momento en que era un producto, pero entonces entre que me la querían comprar, entre gente que quería hacer cosas, le decían, no, esta es mi instalación, este es mi hobby. ¿Qué pasa? Cuando en el 2016 Random House Mudadores me toca de España, estamos hablando del editorial más grande del planeta, te llama y te dice, mira, quiero un libro tuyo, y ajá, ¿y de qué va? Bueno, de microcuentos. Y mira, ¿de qué lo hago? Una compilación, que sea mío, lo que tú quieras. Y yo lo parto un poco y pienso más en el proyecto porque además de que pienso vivir muchísimo más, sentí que era como la oportunidad del proyecto. Y llego y les propongo microcuentos de amor y muerte. Entonces me llaman, no, mira, Lenín, esto es un libro regalo, esto va en tapadura, va ilustrado. Esto, de alguna manera, lo van a comprar las muchachas. Ajá. Ah, lo van a comprar las muchachas. Sí, dale una vueltica. Entonces, microcuentos de amor, lluvia y dinosaurio. Y en ese entonces me dicen, mira, hay que ilustrar. ¿Tienes a alguien? Y le digo, la verdad que no. Y me manda Random House Mondadori 30 books de ilustradores. O sea, era las grandes ligas, pues. Sí, claro. Y entonces hay uno que me gusta mucho, una ilustradora colombiana, Willes, y le digo, mira, ella es, y comienza todo ese proceso. Yo termino de entregar todo aquello, y lo que comenzó esto fue en abril, en marzo, en octubre, estaba el libro en las librerías de España. Sí. Estaba un artefacto que era producto de la búsqueda de un artefacto creativo. O sea, y esto lo utilizo mucho como ejemplo porque hay quien a veces tiene en sus manos un cerillo, un fósforo, y no comprende que puede encender Roma. En ese sentido, después me abrió muchas puertas. Hoy por hoy me invitan a participar de muchas cosas que tienen que ver con eso, y aunque no es mi línea, aunque yo no quiero ser recordado como un microcuentista, no es mi línea, no es mi línea de trabajo, me permite, como te decía al principio, abrirme otras experiencias creativas que tarde o temprano redundan en lo que estoy haciendo. Lin, volviendo ahorita un poco al tema COVID, ¿qué ha surgido en esta situación de pandemia, de clausura, de confinamiento, de aislamiento, que tú puedas remarcar? ¿Han tenido oportunidades con clientes que de repente en otro momento has visto lejanas? ¿Qué oportunidades has visto tú en la publicidad desde el IACHEF que ha dado la pandemia y el confinamiento a la publicidad en tener no solamente nuevas ideas, sino tal vez nuevos formatos? ¿Qué novedades hay? Te lo voy a contar con una cosa que es
enteramente cierta, ¿no? Nosotros comenzando en febrero íbamos a rodar, estábamos por rodar 6 comerciales, 4 comerciales para 2 compañías aseguradoras, uno para el Arabito, que dejó de ser simplemente el local de comida allí. Yo no sé si tú conocías ya el tema del pan. Uno para Plastitec, que es una empresa que recicla plástico y todo esto. Y uno para un café en grano y todo esto. Caldi. Finalmente, ¿qué ocurrió? Coincidió con lo de DirecTV. Sí. Para los que no están informados, Venezuela, DirecTV, digamos, dejó de operar. Coincide con lo de DirecTV, entonces todo eso que estamos preparando eran comerciales para la Liga del Fútbol y el béisbol. Claro. Entonces, bueno, eso quedó así. Un día, Jorge González, mi socio, viene y me llama y me dice, mira, no hay manera de producir Caldi. Y yo me quedo así como pensando, le digo, claro que hay manera. Y no le contesto nada. Y empiezo a idear la manera de que el talento se grabara en sus propias casas y digamos, con ciertas, digamos, instrucciones y lograr una pieza. Hicimos la pieza. Básicamente le planteamos al cliente, por supuesto para el cliente significó una rebaja en el costo tremenda. Sin embargo, a nuestros fines, que era a sacar adelante la pieza y por sobre todas las cosas demostrarnos nosotros mismos que esto que estaba ocurriendo no nos iba a agarrar con los pantalones abajo, sino que íbamos a poder desarrollar todas las competencias y esfuerzos necesarios para hacerlo, y lo hicimos. Y dentro de los pocos canales por cable, dentro de las pocas plataformas por cable que quedaron, ese comercial está al aire. Y en medio de eso, un día conversando con la gente de Unicasa, tenía algo con Secodap y comenzamos a hablar de una pieza, y lo que hice fue que le pedimos a Luminito, a camarógrafo, a gente que ya estaba vinculada con la industria, que estuviese chamo, que se grabara en sus casas con ciertas características. Entonces, otro comercial que desarrollamos, un comercial de 1 minuto, que bueno, venía como una solicitud, y un día estoy aquí temprano y voy a lanzar un tweet y digo, no, esto no es un tweet, este es el comercial. Y bueno, desarrollamos el comercial, se colorizó Colombia y todo aquello, y tuvo un alto impacto hacia lo que queríamos. Pero, ¿qué función tenía eso de cara no solamente a lo que logramos con ayuda de Secodap y a todo esto? Este es un mensaje que yo quería dar puertas adentro de Chef, que tenía que ver con mantener la moral de mi gente en alto, hacerles saber al resto de los clientes que estábamos súper en condiciones de seguir haciendo cosas, y que si bien no estábamos compartiendo la oficina, seguíamos siendo la estructura de confianza en la que se podía confiar, adelantar cualquier cosa que se quisiera adelantar en este momento. Lenín, amigo, la verdad, un placer hablar contigo. Es una maravilla poder pasar tiempo contigo hablando. Como siempre, un gustazo oírte. Y bueno, espero que pronto podamos tener una conversación como esta, pero ya en presencia, ¿no? En vivo. Gracias. Saludos a todos.